De informática. Mi nombre es Rodrigo y vamos a estar hablando de lo que es el, el repaso, bueno, de funciones en C++. Recordarles que esto es una versión en C++ del curso o de las sesiones de entrenamiento que se dieron el año pasado. Esta vez en C++, pero siempre tienen la opción de elegir el lenguaje que prefieran para cuando participan, ¿verdad? C++ es más importante para lo que son las competencias internacionales. Entonces, voy a hacer un poco la prueba del sonido. A ver. Ok, sí, ya vi que sí está sonando. Igual muchas gracias por el comentario en el chat. Entonces, parte de los anuncios administrativos es que ya tenemos, antes de continuar con el tema, em, ya tenemos el temario de la segunda etapa de la Olimpiada. También tenemos una competencia de práctica. Esta competencia de práctica va del 1 al 26 de julio. Sí. Y bueno, la idea de esta competencia es usar el juez en línea de Omega App, eh, probar cómo se envía código, cómo el juez lo evalúa, ver un poco que se puede ver, por ejemplo, un ranking en la página y que pues con eso se puede ver cuáles son los ejercicios tal vez más fáciles o los que más ha hecho la gente que está participando y así. Em, pero bueno, es una competencia para que cuando lleguen a la segunda eliminatoria ya conozcan más sobre cómo usarlo y que no sea la primera vez. Ok. Y también, bueno, se va a estar publicando mañana probablemente el protocolo de aplicación de la prueba. Y esto indica qué se puede hacer en la prueba, qué materiales se pueden usar, qué no se puede usar, etcétera. Ok. Y también la otra semana se está publicando la lista de personas clasificadas oficial a la segunda etapa eliminatoria. Y bueno, les deseamos muchos éxitos. Entonces, vamos a lo que es la explicación de las funciones. Para repasar, lo que estábamos viendo era, bueno, la idea de la función, ¿verdad? Que la función es como una cajita que tenemos que le podemos pasar alguna entrada o entradas y nos va a dar una salida, ¿verdad? Y bueno, en C++, las entradas las usamos parámetros para definirlas y las salidas, típicamente hay solo una salida y tanto las entradas como las salidas tenemos que definirlas con tipos, ¿verdad? Entonces, esos tipos tienen que ser indicados directamente en el código. Entonces, por ejemplo, podríamos tener una cajita, una función que nos dice si alguien puede manejar y digamos que la condición es que alguien tenga que tener al menos 18 años. Em, entonces, bueno, aquí estoy, el código lo había escrito, pero estaba grabando sin audio, entonces volvimos acá ya con el código escrito, pero bueno, lo vamos a estar escribiendo desde cero algunas cosas. Aquí tenemos qué puede manejar, puede recibir un entero, ¿verdad? Que es la edad, y tiene que tener más de 18 años, por ejemplo, mayor o igual. Y booleano es el tipo del retorno, el valor que se devuelve. ¿Ok? Entonces tenemos eso. Em, y bueno, aquí, ¿cómo usamos esta función? La definí aquí arriba antes de usarla. Cuando lo voy a usar, aquí puedo tener edad y puedo, bueno, voy a usarla. Y aquí, si la función retorna que true, ¿verdad? O cierto, que puede manejar, entonces imprimo que sí puede. Y si no puede, imprimo que no. Entonces vamos a probarlo. ¿Ok? Entonces voy a ingresar aquí, por ejemplo, 15. Voy a decir que no puede manejar. Vamos a escribir 18. Dice que sí. Vamos a escribir 17. Dice que no. Y 30. Digamos que dice que sí. Ok. Entonces, es un ejemplo de una función.
Aquí tenemos los parámetros y el valor de retorno. También podríamos hacer una función para, por ejemplo, dividir chocolates entre personas, ¿verdad? Entonces vamos a llamar dividir chocolates y tal vez lo que quiero es ver aquí, digamos que quiero dividir una cantidad de chocolates entre cierta cantidad de personas. Pues bueno, aquí tal vez pueden ser chocolates. Y lo que quiero dividir acá es, tal vez quiero dar un número con decimales, ¿no? Entonces tal vez puedo partir el chocolate. Entonces, bueno, aquí podría preguntar, ok, cantidad chocolates, cantidad personas. Y bueno, ¿qué es lo que tendría que hacer aquí la función? Bueno, la función tendría que dividir esto, ¿no? Cantidad de chocolates entre cantidad de personas. Lo único es que como tengo dos cosas que son enteras, en C++ la división de enteros genera enteros. Entonces tendría que tal vez convertir a un valor primero en un doble, eh, para que ya esto sea con decimales y al dividir con un entero me dé decimales. También hay tal vez gente que prefiera multiplicar así y eso también sirve, pero bueno. O sea, multiplicar por 1.0 lo convierte en el mismo número pero con decimales del tipo flota. Ok, entonces tenemos esto acá y vamos a leer la cantidad de chocolates para la cantidad de personas. Ok, entonces cada persona obtiene, dividir chocolates, cantidad de chocolates, cantidad de personas. Bueno, aquí tal vez el fin de línea. Teníamos que quiero repartir 15 chocolates entre 4 personas. Cada persona obtiene 3.75 chocolates. ¿Y qué son cosas importantes de notar acá? Bueno, el chocolate, aquí se llaman chocolates y aquí personas. Aquí afuera se llaman cantidad de chocolates y cantidad de personas. Los nombres de los valores o de las variables que le paso a la función no tienen que ser la misma de las que están aquí adentro. Se pueden llamar diferente. ¿Ok? Eh, También yo aquí pude haber tal vez escrito, por ejemplo, el número 4 directamente. Eso también es válido porque los parámetros em, se evalúan acá, ¿verdad? Y se le pasan como argumentos a la función. Entonces, bueno, este es otro ejemplo muy sencillo de una función. Ok, entonces si yo podría tener aquí, por ejemplo, 3 más uno, quito aquí la cantidad de personas, igual esto va a servir. Si, por ejemplo, nada más tengo 15 acá. Bueno, sería bueno poner un espacio acá. Pero, bueno, y si pongo otro valor como 20, cada persona tiene 5. Bueno, entonces esa es la idea básica de la función, ¿verdad? Tengo una o más entradas y me va a devolver algo. Tengo que declarar los tipos. Ahora, tal vez podamos ver un ejemplo de una función más complicada, ¿ok? Eh, pero tal vez no nos compliquemos tanto de una vez, tal vez veamos una un poquito más sencilla y luego vemos otro ejemplo. Vamos a ver algo que se llama una función recursiva, ¿ok? Entonces, una función recursiva es una función que se llama a sí misma y bueno, también debería cumplir con que termina de ejecutarse en algún momento. Em,
Pero podemos aquí, por ejemplo, tener la definición recursiva de eh, a elevado a la b. Por ejemplo, sería como la función de la potencia numérica, ¿no? Entonces, yo puedo decir que a la b es igual a, si b, bueno, a y b son enteros, ¿verdad? Entonces, o positivos, por decirlo así, o negativos. Entonces, a la b da cero o da uno, más bien, si b es igual a cero y da a por a la b menos uno, si b es distinto de cero o mayor que cero. Bueno, en este caso, solo estamos viendo que b sea mayor o igual que cero. Entonces, bueno, esto, ¿dónde está la recursión acá? Bueno, la función tiene este argumento, ¿verdad? Este parámetro. Y aquí estoy volviendo a llamar a la misma función, pero ahora estoy reduciendo el tamaño o el valor del exponente para obtener, digamos, un valor menor y que eventualmente llegue a cero el exponente y que me devuelva uno. Entonces, por ejemplo, si tengo acá a elevado a la 3, eso es igual a elevado, bueno, a por a elevado a la 2 y esto va a ser igual, porque esto de acá se sigue expandiendo, entonces esto va a ser igual a por a por a por a la uno. Bueno, aquí más bien que me salté uno. Vamos a ver. Este es el de aquí y este es este de acá. ¿No? Y ahora este es el que cambia, porque entonces ahora va a tener, aquí voy a quitar el paréntesis y nada más voy a dejarlo en, bueno, podría dejarlo y luego agrego otro. Y aquí sería por a a la cero, y esto va a ser igual em, a por a por a por a la cero, según esta definición, ¿verdad? Tiene que ser uno. Y bueno, ya aquí quité los paréntesis, pero al final todo esto va a dar el a por a, que bueno, se va a evaluar por la computadora como a la 3. Entonces programamos este ejemplo de función recursiva. Ok, entonces elevar tal vez o potencia tal vez. Entonces, base, exponente. Y entonces si el exponente es igual a cero, le ponemos uno. Bueno, aquí quiero volver un entero. Si Y si no, o podría escribir el retorno de una vez acá. Si no se cumple, entonces retorne la base multiplicado por la potencia, pero esta vez el exponente va a tener un valor menor. Entonces, por ejemplo, si quiero aquí imprimir 2 elevado a la 3, me va a dar 8. ¿Ok? Entonces, ya aquí vemos cómo esto se va ejecutando y eventualmente termina. También puedo agregar, ¿verdad? Si quiero utilizar las herramientas de depuración, puedo agregar aquí, por ejemplo, un punto, eh, donde si ejecuto el programa, voy a poder ver que la función, que el código llega acá, entra, ¿verdad? Y que la base vale 2
aquí vale 3. Y bueno, puedo ir ejecutando paso a paso, ver que va a llegar acá. Luego entra, vuelve a entrar, aquí base es 2 pero ahora el exponente va bajando. Y ahí va, sigue, sigue. Y va a llegar un momento donde el exponente cero sí va a entrar aquí. Luego todo esto va a devolver un valor que se le multiplica a esto y así sucesivamente va retornando hasta que ya llega aquí e imprime el número que es. Pero bueno, Em, vamos a ver un ejemplo de una función un poco más complicada, pero es un ejemplo clásico. Y lo que quiero es que veamos también que en las funciones se pueden pasar valores por copia o por referencia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí. Eh, ¿Ok? Sí, lo de la depuración es muy, muy importante porque nos permite ver el código en algún momento. Es más, por ejemplo, acá, puedo escribir acá esto. Puedo escribir resultado aquí, por ejemplo, y, bueno, el punto y coma. Entonces, si aquí, bueno, aquí está, bueno, tengo que colocarlo correctamente. Entonces, lo puedo colocar acá o tal vez lo podría colocar aquí. Eh, Aquí a la izquierda podemos ver las variables, pero yo incluso puedo hacer una inspección de algún valor en específico. Entonces, por ejemplo, yo pudiera decir, bueno, quiero saber cuál es el resultado más 2. ¿Por qué? Por algún motivo, no sé, quiero saberlo. Eh, entonces, aquí, si yo voy ejecutando, puedo ir viendo aquí a la izquierda, vamos a ver cuando tal vez ya empiece a retornar. Ok. Entonces, aquí el resultado es 2, ¿verdad? Entonces, cuando volvemos, ahora el resultado, cuando se ejecute, va a ser 4. Aquí lo puedo ver. Aquí tengo estas expresiones también que puedo modificar si quiero. O sea, el resultado -2. Por algún motivo quiero tener. Pero bueno, puedo tener simplemente el resultado, también tener esa inspección. Esta pila de llamadas me dice cómo va la recursión, ¿verdad? Eso quiere decir que esta vez llamó a esta aquí por dentro. Y, y bueno, aquí ya está devolviendo el valor que eventualmente llega a ser 8. Bueno, sí, lo de depurar es muy importante. ¿Por qué? Porque al final programar no es solo escribir el código y que resuelva algo, ¿verdad? Sino programar también es saber identificar errores y corregir los programas, ¿verdad? Porque a veces sí tenemos la idea bien, pero no la escribimos correctamente. Entonces hay que ver en qué nos equivocamos. Y eso es normal, un proceso que hay que seguir y del que se puede siempre ir aprendiendo. Ok, entonces vamos a ver el ejemplo de pasar valores eh, por referencia. Entonces, primero vamos a tratar de hacer algo que no va a funcionar. Entonces yo voy a llamar a suma uno, digamos, lo voy a llamar v igual 5 aquí. Y aquí adentro voy a escribir valor más más. ¿Ok? ¿Qué hace valor más más? Le asigna el valor, es lo mismo que más igual uno. O sea, le estoy sumando algo aquí. ¿Ok? Y luego aquí de suma uno le voy a imprimir el valor. Bueno, ¿ok?
Entonces imprimió 5, ¿ok? Eh, pero esto, vamos a ver, ¿por qué él es? Bueno, aquí de hecho debe haber escrito V en los 5. Ahora sí, vamos a ver. Ok, 5. Vamos a ver. Aquí tengo el valor V, se lo estoy pasando a la función. ¿Qué es lo que pasa? En C++, por defecto, va a tomar el valor y lo copia. Es una copia nada más. Entonces, cuando le sumo 1, sí, esto se convierte en 6, pero nada más se convierte en 6 dentro de esta función, que es esta variable que tiene una copia. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio esto y incluyo un ampersand aquí? ¿Verdad? Entonces, ahora voy a pasar el valor por referencia. ¿Ok? Entonces, ahora imprime 6 en vez de imprimir 5. ¿Por qué? Porque cuando se pasa por referencia, esta variable en realidad está siendo la misma que esta otra, la que se le está pasando. Entonces ahí ya no estoy haciendo una copia, estoy haciendo una referencia directa a la variable original. ¿Ok? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Saber cómo, cuándo estoy pasando una copia, cuándo estoy pasando una referencia, que si paso una referencia y modifico algo adentro, puedo estar modificando lo de afuera. A veces quiero hacer eso, a veces no lo quiero hacer. Entonces, nada más saber que eso es posible. Y vamos a ver un ejemplo eh, con una función un poquito más complicada. Ahí les recomiendo que la repasen, la estudien, pero es un ejemplo clásico que creo que vale la pena ver. El ejemplo que vamos a ver se llama algoritmo extendido de Euclides. Entonces, ya en teoría deberíamos saber que el algoritmo de Euclides me dice cuál es el máximo común divisor entre dos números, ¿verdad? Entonces yo puedo saber, por ejemplo, el máximo común divisor entre 14 y, vamos a ver, 42 tal vez. Bueno, 42 tal vez poco sin gracia. Tal vez 21, tal vez. Bueno, o vamos a ver. Bueno, sí puede ser 42, no importa. Digamos que este es, em, aquí el máximo común divisor entre estos dos números es 14. El máximo común divisor de, por ejemplo, 15 y 21 va a ser igual a 3. Pero el algoritmo extendido de Euclides no solo me da el máximo común divisor, sino también me dice, por ejemplo, 15x más 21y igual 3. Lo que me va a dar es como resolver una ecuación. Me va a decir cuál es un x y cuál es un y, tal que si yo multiplico 15 por x más 21 por y, eso me da 3. Y esto, bueno, tiene que ver con algo que se llama la identidad de Besut, que es que yo puedo encontrar siempre el x, o sea, x y y es tales que al multiplicarlos, o sea, al escribir el número por x más el otro número por y, eso me da la, el máximo común divisor. O sea, hay un algoritmo que me permite determinar eso. Y bueno, uno de esos algoritmos es el algoritmo extendido de Euclides. Entonces vamos a ver el ejemplo, ¿verdad? Puede que se vea un poco complicado, pero en realidad es nada más para ver estos, ver cuándo estoy pasando un valor por copia, un valor por referencia y una aplicación práctica. ¿Ok? Entonces, creo que lo que voy a hacer es tal vez como copiar el código y tratar de ver un poco las ideas detrás del código, aunque es más para ver el ejemplo, les recomiendo que estudien
el algoritmo en general, en su tiempo, ¿verdad? Ok, entonces, vamos a ver, extendido Euclides. Entonces voy a tener un número A, un número B, el X y el Y. No importa si el ampersand está aquí o está aquí, igual funciona. ¿Ok? Entonces, lo primero es que yo voy a preguntar, bueno, si B es igual a cero, ¿verdad? En el algoritmo original de Euclides, en el básico, yo nada más retornaría que A es el máximo común divisor. Aquí la diferencia es que voy a también decir, bueno, X igual 1 y Y igual cero. ¿Ok? ¿Cuál es la idea acá? Que si yo estoy resolviendo la ecuación, ¿verdad? Si yo tengo aquí la ecuación de AX más BY igual a, porque bueno, en este caso que estamos viendo aquí, B es cero, ¿verdad? Esto es cero, entonces, digamos, si esto es cero, todo esto es cero, entonces AX más B por algo da, entonces yo puedo decir, bueno, digamos que A es igual a 1, A por uno más cero por cero igual a A. Ok, entonces estoy dando dos valores que resuelven esta ecuación en el caso más simple. Ahora, cuando no es cero, típicamente lo que se retorna en el algoritmo de Euclides es una llamada recursiva a, eh, a esto de acá. Que bueno, saco el residuo y esto va a seguir eh, calculando el máximo común divisor. Pero como queremos, bueno, lo queremos modificar para que nos dé los X y Y que resuelven la ecuación, entonces voy a definir acá otras variables que van a ser x1 y y1. Son como otros X y Y, por decirlo así. Eh, y entonces lo que voy a hacer acá es decir, bueno, el máximo común divisor es igual a esto, lo resuelvo recursivamente, pero le paso x1 y y1. ¿Ok? Y ahora, esta es la parte tal vez como podría ser un poco menos clara al inicio, que va a ser que en este caso x va a ser igual a y1 y y es igual a, bueno, aquí hay toda una fórmula, pero voy a ver si me da chance de explorar un poco, pero eh, esta es la idea general. Vamos a ver acá. Aquí estoy declarando en un XY, lo paso por referencia, eso va a hacer que recursivamente se modifique, pero luego el X y el Y que yo quiero decir, bueno, o obtener, va a ser igual a esto de acá. Ahora, em, ¿por qué se da esto? Bueno, esto de acá, vamos a ver, es básicamente, em, tal vez para explicarlo como en general, la idea es que aquí esto es el residuo de la división. Pero bueno, vamos a ver si lo podemos desarrollar acá. No quiero tampoco extenderme mucho en esto, pero vamos a ver. Ojo. Bien. Entonces, yo lo que voy a tener acá es... eh, lo que quiero es que al X más el BY me dé igual al máximo común divisor, ¿verdad? De estos dos.
Y entonces, aquí lo que estoy diciendo es que este X es igual a Y1 y este Y es igual a X1 menos entre B por E1. Ujú. Entonces, A por esto más B por esto otro es igual al MCD de AB. Em, sí, creo que vamos a ver. Y, y bueno, aquí lo importante es que los valores, o sea, cómo los valores de acá corresponden a estos. Creo que la justificación completa ahorita no la estoy manejando, pero bueno, esto tiene que ver con las propiedades de la división, básicamente. Em, Vamos a ver aquí. El Y sí lo estoy asignando bien y todo. Sí, ok. Em, ok. Sí, bueno. Tal vez voy a buscarlo aquí un momento, nada más para agregarlo a la explicación. Entonces, y bueno, creo que tendría que hacer un trabajo algebraico que tal vez en este momento no vale la pena. Pero bueno, es importante, igual, ¿verdad? Que uno repase eh, por qué la propiedad sirve. Em, y el concepto principal es que con los resultados obtenidos recursivamente, ¿verdad? Puedo llegar a obtener la solución a la ecuación. Entonces, vamos a verlo aplicado acá en el código. Ok, vamos a ver. Y, ok, entonces veamos cómo este código se puede usar. Tengo acá, a ver, aquí hay una pregunta, dice, ¿el x y el y modificado dentro de la función también pasaría la referencia por la recursión? Eh, Aquí, digamos, si hay una diferencia, estas variables de acá, estos x1 y y1 que se pasan, los mismos x y y que se pasaron acá, ¿verdad? Digamos, la primera vez que yo llamo esto, por ejemplo, xy, eh, por ejemplo, quiero leer acá y preguntan.
¿En qué parte se pueden practicar ejercicios de lógica con listas de por medio? O sea, supongo ejercicios que utilizan listas. Bueno, hay varios ejercicios por ejemplo, en el juez en línea que hemos usado, que es este de Omega App. Yo puedo explorar problemas acá, ¿verdad? Puedo ir aquí, por ejemplo, a nivel básico y aquí puedo buscar arreglos, que muchas veces arreglos y listas casi que es lo mismo eh, a nivel de cuando se hacen los ejercicios de programación. Entonces, por ejemplo, aquí puedo encontrar un ejercicio de leer dos listas y buscar alguna propiedad de la lista y así. Y bueno, hay otros sitios web con ejercicios. Pero bueno, volviendo acá, y por ejemplo quiero leer estos dos números. Voy a llamar al extendido de Euclides con A, B, X y Y. Ok, con gusto. Y vamos a imprimir acá la solución de A por X más B por Y es igual a, bueno, es X igual X y Y igual Y. Entonces, como está diciendo, este X y este Y son diferentes a este X1 y Y1, pero al final, cuando esto termina de resolverlo por aquí adentro, digamos así, estos se utilizan para ajustar. Ujú. Ok, entonces, vamos a ver. Entonces, digamos, quiero saber 7 multiplicado por qué más 5 por algo. Dice aquí, la solución de 7 por X más 5 por Y es igual a X menos 2. Bueno, aquí sí debería escribir igual a qué, ¿verdad? Igual a su máximo común divisor, ¿verdad? Porque el extendido de Euclides está resolviendo cuál es el máximo común divisor. Entonces nos dice acá, vamos a ver, 7 y 5. La solución de 7 por X más 5Y igual 1, que es el máximo común divisor que tiene, es X igual menos 2 y Y igual 3. Ok, entonces vamos a ver si es cierto. Bueno, aquí me equivoqué, vamos otra vez con 7. 5, 7 acá. Ok. Em, Vamos a ver eso. Según el código me está diciendo que esa es la solución a la ecuación. Entonces vamos a ver 5 por 3 más 7 por menos 2 igual 1. Pregunta. Entonces, ¿esto cuánto da? 15. ¿Esto cuánto da? Menos 14. Entonces, menos 15 más menos 14 efectivamente da 1. Entonces ya tenemos, esto es un tipo de ecuación que se llama ecuación diofántica. Pero bueno, ya para el caso más general, a donde yo quiero que no sea igual a 1 o a su máximo común divisor, sino a un número cualquiera, eso bueno, tiene un truco particular. eh, que bueno, les recomiendo que busquen cómo se resuelve una ecuación diofántica. Eh, entonces, ¿cómo se usa este algoritmo para resolver una ecuación diofántica? Nada más un truco ahí, o nada más para que... Si hay ciertas propiedades que debe cumplir, pero por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es la ecuación en este caso,
o cuál es la solución para que esto me dé 10 en vez de uno, ¿verdad? Bueno, si yo sé que yo sé la solución de uno, yo podría multiplicar a estos números por 10 y a estos números por 10 y me va a dar correctamente. Porque es como multiplicar toda la ecuación, digámoslo así, por 10. Entonces multiplico el lado izquierdo por 10, que se distribuye acá, se distribuye acá, y aquí también podría multiplicar por 10. Pero bueno, ahí les recomiendo que busquen cómo resolver ecuaciones diofánticas con el algoritmo extendido de Euclides. Y nada más vamos a ver otro ejemplo más para que veamos que no fue pura suerte. Digamos que quiero resolver la ecuación de 20 y 11. Entonces aquí lo que me dice es que una solución, bueno, en realidad esto nos da una solución. Hay más de una solución, de hecho hay cantidades infinitas. Pero aquí nos dicen que, bueno, 20 por x más 11 por y igual 1 se da cuando x igual a 5, que esto da 100, más 11 por y, que es menos 9, que esto, bueno, da menos 99. Entonces, bueno, 100 más menos 99 me dio 1. Entonces, bueno, para concluir el ejemplo, aquí lo que estamos viendo es el algoritmo extendido de Euclides, que se puede usar para resolver una ecuación de cuando dos números multiplicados por dos coeficientes dan su máximo común divisor, y al usar valores por referencia puedo eventualmente obtener esos índices, ¿verdad? Entonces tengo el valor de retorno corriente, pero también estoy modificando como valores que le pasé. Ok, bueno, entonces ese era un ejemplo para ver cuándo algo se pasa por copia y cuándo se pasa por referencia, ¿verdad? Estos se están pasando por copia, estos se están pasando por referencia. Em, ok, continuando, vamos a ver, bueno, ya habíamos visto un ejemplo de funciones recursivas. De hecho, esta función es recursiva porque cada vez lo que está haciendo es, va reduciendo el b para que eventualmente sea cero y se llama a sí misma. Pero vamos a ver como dos tipos de recursión, ¿ok? Entonces, los tipos de recursión más comunes, que podríamos llamarlos, son la recursión de cabeza y recursión de cola. En inglés esto se le llaman head recursion. Y en esto, y a este le llaman tail recursion. ¿Ok? Entonces tenemos esos y queremos ver cuál es la diferencia. Entonces vamos a usar el algoritmo clásico o el ejemplo clásico, que es el algoritmo de Fibonacci. ¿Ok? Entonces el algoritmo de Fibonacci lo que nos dice es Fibonacci de n es igual a, bueno, podría escribirlo así, vamos a ver, 0, 1, 0 si n igual 0, 1 si n igual 1. Y si no es igual al Fibonacci de n menos 1 más Fibonacci de n menos 2. Esta sería la versión, digamos, la recursión de cabeza. Esta de acá, bueno, y aquí si el n es mayor que 1. Hay otra manera de plantear esta recursión. Yo podría escribir
Fibonacci de eh, n, tal vez aquí algo así como, hmm, tal vez x, y, no sé. O tal vez podríamos llamarle R1, R2. Y cambiar un poco esto. Yo podría decir, bueno, si n igual, bueno, quiero que retorne R1 si n igual 0. Mm, vamos a ver. Lo vamos a programar y ahí vamos a ver si me faltó algo. Pero si no, vamos a ver. R1 si n igual 0 y si no, va a ser Fibonacci de n-1 eh, R2, R1 más R2. Creo que es algo así. Si n mayor que 1. Ok, vamos a escribir esto mejor. Entonces vengo acá. eh, n igual 0, torna 0, si n igual 1, torne 1, si no retorne, Fibonacci de -1 más Fibonacci de -2. Y aquí lo que quiero imprimir, tal vez hasta 5 nada más. Imprimir Fibonacci eh, de i, y bueno, Fibonacci de i, cierro paréntesis, igual a, estoy acá, vamos a ver, que tal vez un poco más. Entonces, esta llamada de acá, estas llamadas, bueno, aquí me están dando el valor. Ahora bien, ¿cómo se caracteriza la recursión de cabeza? Lo que está pasando acá es cuando, y tal vez, bueno, luego tal vez lo explico también con las potencias, tal vez el ejemplo de potencia sea más sencillo, de elevar un número a otro. Pero cuando yo estoy diciendo que, bueno, quiero saber cuál es el Fibonacci de 5, por ejemplo, lo que está pasando es que estoy dependiendo de valores, por ejemplo, Fibonacci de 4 y Fibonacci de 3 que tengo que calcularlos. Y luego esto, bueno, este también tengo que calcular cuál es el Fibonacci de 3, el Fibonacci de 2, y para este ocupo cuál es el Fibonacci de 2, cuál es el Fibonacci de 1. Y lo que voy haciendo es, dependiendo como de más y más y más cálculos, ¿verdad? Eventualmente, sí, bueno, tal vez este
Tal vez si lo reduzco acá a 3. Vamos a cambiarlo acá. Esto depende de 2, esto depende de 1. Bueno, este ya este dependería de 1 y de 0. Entonces yo tengo que saber, ok, esto vale 1, este de aquí vale 1, este de aquí vale 1. Bueno, más bien este vale 0. Y luego estos dos combinados dan 1. Y sí, entonces, lo que va a generar es una cadena de llamadas, ¿verdad? Entonces, genera una cadena de llama, esto llama a otra cosa, que llama a otra cosa. Y hasta el pro final yo voy a poder reconstruir los valores. O sea, me devuelvo y reconstruyo los valores, ¿verdad? Entonces, tuve que aquí sumar 0 más 1, luego aquí este 1 más 1, y luego al final ya esto me dio, ¿verdad? En cambio, veamos cómo funciona la implementación de cabeza, por decirlo así. Recordemos que de 7 llega hasta 13 aquí, nada más para cuando lo volvamos a implementar. Entonces, aquí voy a tener resultados. Voy a llamarle a este R1 y R2. Y entonces, si n es igual a 0, retorno eh, R1. Ahora, ¿quién va a ser R1? Convenientemente voy a querer que sea 0 y el otro quiero que sea 1. Y si no, retorne Fibonacci de n-1, R2, R1 más R2. Vamos a ver qué pasa. Ok, nos está dando lo mismo, pero hay una diferencia. Que si vemos la llamada acá, yo no estoy haciendo ninguna suma como por fuera. Entonces, a la hora de evaluar esto, es más, hasta podemos usar la depuración para ir viendo cómo se calcula. Eh, Vamos a ver acá. Y tal vez lo que puedo hacer es, eh, voy a hacer que nada más lo haga en el número 7 para ver nada más el caso de ese número. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a decir, bueno, aquí pase el número 7. Entonces, n es 7, R1 es 0, R2 es 2. ¿Ok? Entonces, al principio va a dar 7, no retorna nada. Entonces, va a entrar acá, va a decir, bueno, réstele 1. Ahora, el de aquí póngalo acá. Y este conviértalo en la suma de los dos. Entonces, va a entrar aquí, otra vez. Ahora, R1 vale 1, este vale 1. Cuando siga haciéndolo, ahora este vale 1, este vale 2, este va a pasar por acá, estos se suman, va de nuevo, R1 vale 2, este vale 3, ahí va. ¿Cómo vamos con el N? Bueno, aquí a la izquierda también se ve. 3, 3, 5, ¿ok? Entra aquí. ¿N cuál es? 2, ok, todavía no es 0. Entonces, 8 aquí, bueno, 5, 8. Entonces, lo que estoy haciendo es, paso este para acá y estos dos los sumo. Entonces, voy como simulando el Fibonacci en los parámetros, básicamente. Voy haciendo las sumas ahí. Eventualmente, aquí vamos a ver, el n está en 1. Aquí, ¿qué es lo que pasa? El n ahora es 0. R1 tiene 13, R2 tiene 21. Entonces, ya inmediatamente al llegar a 0, yo sé cuál es la respuesta. ¿Ok? Y entonces, bueno, aquí va a ser como los retornos que tenía eh, pendientes, pero ya al final acá lo obtiene. Entonces, la diferencia de cómo
de esto que está, calcula algo, lo combina, retorna, lo combina, retorna, lo combina, etcétera, ¿verdad? Con esta versión de la recursión aquí de cola, es mucho más sencillo, bueno, desde un punto de vista, digamos, como de memoria tal vez, o de los resultados intermedios, es ver que simplemente lo que está pasando es decir, bueno, Fibonacci de 7,01, esto llama Fibonacci de 6, este pasa por acá, ¿verdad? Y se suman, entonces 0, 1, 1, Fibonacci 5, 1, 2, Fibonacci 4, 2, 3, Fibonacci 3, 3, 5, Fibonacci 2. Vamos a ver, ahí nos preguntan que si el Fibonacci de cola sería incrementando. Siempre estamos reduciendo el n, ¿verdad? Que al final queremos llegar como un caso base. Que bueno, eso es muy importante. Que en la recursión tenemos dos aspectos primordiales, que es eh, caso base, ¿verdad? O casos base, y lo que es la llamada recursiva. Entonces, bueno, a ver si lo escribo bien. Entonces, si vamos reduciendo el n, pero utilizamos, lo que sí incrementamos tal vez son estos valores intermedios que me guardan el resultado, ¿verdad? Entonces, ahí voy. Bueno, aquí sería, sí está ahí. H 1, 8, 13, H 0, eh, 13, 21. Entonces, aquí en vez de que yo tenga que, ok, esto es 0, entonces esta es la respuesta, ¿verdad? El 13 de aquí es la respuesta. Con esta recursión de cola no tengo, ya sé el resultado, es este. No tengo que, no me tengo que devolver, calcular algo, aquí ya nada más lo único que tengo que hacer es devolverlo. Ah, ok, la recursión de cabeza va incrementando. Bueno, va incrementando si lo vemos desde el punto de vista de sí, o sea, tiene que utilizar los resultados intermedios de lo anterior. Veamos un ejemplo tal vez más sencillo, que es el de la potencia, ¿verdad? Que bueno, ya lo habíamos escrito. Bueno, voy a escribir aquí A y B. Entonces, potencia de 5 elevado a la 3, que eso debería dar 125. Em, ok, entonces, si B es igual 0, retorne 1. Si no, retorne A por la potencia de A por B-1. Em, Aquí quitarle esto para que se ejecute normalmente. 125, ¿ok? Pues dio bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Veamos, esta recursión es de cabeza porque para hacer esta multiplicación tienen que esperarse a que esto termine y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, yo em, tendría acá que A, bueno, potencia
5 3 igual a 5 por potencia 5 2 que esto a la vez es 5 por potencia 5 1 esto es 5 por potencia 5 0 esto da uno y entonces 5 por uno 5 por uno 5 que luego de esto tiene que multiplicar esto da 25 que luego multiplicando por esto da 125. Pero si lo hacemos por potencia, en el modo, en el modo de cola, lo que puedo hacer es llamar aquí con un uno. Entonces, si b es igual a 0, retorno el resultado. Y si no, entonces va a ser la potencia de a, b menos uno y r o a por r. ¿Ok? Y entonces, este también da correctamente. La diferencia es que estoy realizando la operación en el parámetro, lo voy guardando y al puro final ya lo puedo calcular. Entonces, este ejemplo sería así. Sería potencia 531. Esto sería igual a la potencia 4 2. Y bueno, aquí multiplico, esto da 5. Bueno, va. Este no sé, este no cambia. Este se queda igual. Ajá. Este 5 igual a la potencia de 5 1 25 igual a la potencia de 5 1 bueno, 5 0 125 que es igual a 125, ¿verdad? Porque entonces ya esta recursión se resuelve mucho más sencillo y bueno, nos da este valor. Ok, entonces espero que eso hayan sido buenos ejemplos para ver la diferencia entre los tipos de recursiones. Em, Vamos a ver. Bueno, también recordar que los lenguajes de programación en sus bibliotecas estándar ya traen muchos, muchas funciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo escribir POW, eh, tal vez cero, digamos, 100, quiero elevarlo a la 0.5 por algún motivo. Y bueno, eso da 10 porque elevar a la 0.5 es sacar la raíz cuadrada. Entonces, es bueno, qué interesante, porque esto no sirve. Ah, bueno, es porque solo tienen para. Em, entonces, bueno, estas dos funciones dan lo mismo, pero bueno, en realidad se utilizan generalmente para cosas distintas. ¿Qué nos interesa saber en un lenguaje de programación? Bueno, practicar usando las funciones de matemática, ver qué tienen, cuáles son las entradas esperadas y las salidas esperadas. Em, bueno, entonces no todas las funciones las tenemos que programar. Hay muchas funciones que ya vienen hechas, ¿verdad? Ok. Em, Creo que lo que vamos a hacer es concluir con un ejercicio. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar aquí un ejercicio.
y usar una función que nos ayude a resolver. No va a ser recursiva, pero nos va a ayudar a resolver. Entonces el ejercicio se llama uniendo puntos. Entonces, bueno, aquí nos hablan de que se compraban revistas para colorear y que se unían puntos numerados para formar una figura, pero se quiere crear un programa que simule la actividad de unir los puntos. Entonces nos dicen, bueno, se une el punto con el uno, el punto uno con el 2 con el 3, así sucesivamente, el n-1 con el n y finalmente el n con el uno para cerrar el dibujo. Entonces, ¿cuál fue la longitud del total del trazo realizado? La entrada es un entero n seguido de n parejas enteros que denotan las coordenadas x, y de los puntos desde el punto uno hasta el n. Y bueno, pueden ser 200 números o 200 puntos y cada x, y está entre 0 y 100. Entonces nos dice, bueno, una salida, hay que escribir una salida con dos decimales de precisión que sea la longitud del trazo realizado. Ok, entonces vamos a leer la cantidad de puntos, luego vamos a leer los puntos. Bueno, hay varias formas de hacer esto, pero puedo usar un vector. Aquí son enteros, ¿verdad? Me parece. X, Y, no sé, en algún lado dice que el X y el Y son enteros. N parejas de enteros. Ok, sí, sí son enteros. Entonces yo puedo hacer algo que se llama pairs, parejas. Entonces tengo una lista, un vector de parejas. Entonces les llamo puntos. Y entonces para cada punto voy a leer el X y el Y. Y puntos, punto pushback. Bueno, también hay algo que se llama placeback. Hay otra instrucción que también se puede usar para esto. Entonces yo le voy a decir, bueno, agregue a su lista un par creado por XY. Y al final quiero saber cuál es la longitud del trazo. ¿Ok? Entonces, para determinar, ¿verdad? Viendo la idea del ejercicio, ¿verdad? Que es básicamente que me dan varios puntos numerados, bueno, o nos dicen, bueno, este es el punto uno, este es el 2, este es el 3, este es el 4. Entonces lo que quiero es sumar la distancia entre estos más la distancia de acá. Bueno, aquí digamos que llegue acá y que llegue aquí. Entonces lo que podemos hacer es inventarnos una función sencilla que sea la función distancia, ¿verdad? Entonces, si tengo un punto uno y un punto 2, tal vez que me diga cuál es la distancia de eso. Entonces voy a sumar la distancia de punto uno con punto 2, la distancia de punto 2 con punto 3, la distancia punto 3 punto 4 y la distancia de punto 4.1. Y bueno, probablemente los llame punto 0, punto 1, punto 2, punto 3, de 0 a n-1 y no de 1 a n. Ok, eh, vamos a escribir una función que nos dé la distancia, ¿verdad? Y esto, bueno, teorema de Pitágoras, realmente, así se sacan las distancias en los planos cartesianos. Bueno, voy a escribir acá doble. Esto sí puede ser con decimales. Entonces, la distancia entre, bueno, no, aquí sería más bien par. Entonces tendría el punto uno y el punto 2. Aquí podría llamarlo un poco diferente para que no se nos confunda quién es. Recibo un punto A y un punto E. No, no le llamo A y B.
Entonces, ¿cómo se calcula la distancia? Bueno, eh, se puede hacer esto. Si yo tengo un x1, y1, x2, y2. Uno puede pensar que esto es como una especie de triángulo rectángulo. Entonces esto tiene de largo y2 menos y1. Podría necesitar valor absoluto ahí dependiendo de quién sea mayor. Y aquí de x2 menos x1. Entonces estos son los catetos y con el teorema de Pitágoras saco cuánto mide esto, ¿verdad? Que sería la raíz de... Bueno, vamos a ver si lo escribo en otro lugar, un poquito más decente. Aquí sería K. Entonces este valor de acá sería raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado. Y ahí sí no me importa quién es mayor o así, porque al elevarlo al cuadrado se vuelve positivo. Y2 menos y1 al cuadrado. Entonces yo podría hacer una función que lo que haga es esto, calcular la raíz cuadrada de esto. Va a servir. También puedo aprovechar algo que hay en lenguajes de programación, que es calcúleme la hipotenusa y yo le doy cuánto mide un cateto y eh, cuánto miden los catetos, básicamente. Creo que esa es la función. Vamos a ver. Podría usar aquí hipotenusa, ajá, de retorne. ¿Cuál es la hipotenusa? Esto es de la biblioteca de matemática. Entonces, A punto primero menos A punto segundo. Bueno, más bien los X serían las primeras coordenadas. Y el otro sería eh, A punto second menos B punto second. Creo que sí estoy usando bien la función. Si no, cualquier cosa ahí vemos. Pero bueno, ya tengo la función que calcula la distancia. Ah, bueno, aquí veo en el comentario, en el chat, dice, ¿cuál sería mejor de las dos tipos de funciones? Supongo que la pregunta tenía que ver con lo de la recursividad, si es mejor por cabeza o por cola. Mm, Si es sobre eso, bueno, la respuesta sería, va a depender, ¿verdad? Pero muchas veces, digamos, la recursión bueno, mejor dicho, de cabeza o de cola. Ujú. La, Eso, digamos, básicamente va a depender, pero por ejemplo en Fibonacci, a como lo implementé, es exponencialmente más rápido, por decirlo así, la forma con cola, mucho más rápido que con cabeza, porque en esa de cabeza también lo que está pasando es que estoy haciendo una cantidad de llamadas exponenciales recursivamente. Pero digamos, a veces en programación dinámica, que es otra técnica que es importante de aprender, ahí se usa mucho lo que es la recursión de cabeza y es natural, digamos, utilizarla. eh, pero digamos, eh, creo que lo primero más importante es entender la diferencia, pero muchas veces, al menos en mi experiencia de programación competitiva, he usado más la de cabeza porque la he usado más como en cuestiones de programación dinámica, ¿verdad? Pero
Lo que pasa con la recursión de cola es que muchas veces una recursión de cola es mucho más fácil verla como un ciclo while, ¿verdad? Un ciclo que entonces tal vez uno no termina escribiendo la recursión ni siquiera, nada más hace un ciclo while. Diría, entonces mi recomendación final sería, dependiendo de la implementación, eh, la que es por cola generalmente va a ahorrar más memoria, diría yo, pero va a depender del caso. Entonces yo le diría, practique bastante la de cabeza porque la recursión de cabeza se usa mucho en lo que es programación dinámica. Y la de cola, bueno, es bueno tratar de programarlo así si uno quiere tratar de hacerlo, pero bueno, y le puedes tal vez hacer el código más eficiente, pero no se usa tanto. Muchas veces se va a usar un ciclo. Entonces, lo que le diría es siéntase cómodo, cómoda con cualquier forma, ¿verdad? Ok. Espero que eso aclare un poco. En el ejemplo de Fibonacci, ahí sí le puedo decir 100% es mejor la implementación de cabeza, la que hice. Perdón, es mejor la de cola, porque es más eficiente. ¿Verdad? Viendo aquí el dibujito, si no lo borré completamente. Esta, ok. Esto de acá se genera un árbol con ramas exponenciales, en cambio aquí nada más una sola vez. Ok, entonces volviendo aquí al cálculo de los puntos y sus distancias. Entonces, quiero tener el total, ¿verdad? De la distancia. Quiero eh, quiero ir acá, entonces eh, voy a decir, el punto A va a ser igual a los puntos en la posición I. Aquí es, bueno, sí, aquí esto debería ser pareja. Muy bien. Eh, pareja B, puntos y más uno, pero como tengo que devolverme al inicio, ¿verdad? Porque aquí paso acá, paso acá, paso acá, pero aquí me devuelvo. Entonces, como me devuelvo al inicio, lo que voy a hacer aquí es I más uno módulo n. Entonces, cuando esto se vuelve n, se vuelve cero al sacarle módulo n. Entonces, al total le voy a sumar la distancia entre el punto A y el punto B. ¿Tenía que declarar estas variables aquí? No, podría haber escrito directamente esto aquí adentro. También sirve. Ok, bueno. Pero imprimamos el total. A ver qué pasa. Mm, ok, entonces aquí tenemos esto. Voy a ir al ejercicio a ver si tenemos un ejemplo acá que se puede copiar. Y entonces está dando 28.8304, que es casi lo mismo. Lo único es que tengo que redondear a dos decimales. Entonces, para redondear a dos decimales, al inicio, escribo esto. Fix set precision 2. Con esto indico cuál es la precisión que quiero en dos decimales. Vamos a probar nuevamente. 2683 ya me está dando exactamente lo que quiero. Voy acá, elijo C++ 20, G++, está aquí. Pego, ejecuto. Para probarlo con el caso de ejemplo aquí. Entonces me lo está aceptando para este caso de ejemplo. No quiere decir que porque este caso de ejemplo sirva, todo va a servir, pero en general la lógica parece estar bien. Entonces vamos a hacer el envío, que se hizo hace exactamente un año.
pero en otro lenguaje. Y vamos a enviarlo. Ok, a ver si nos lo acepta. Ok, nos aceptó el código. Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos definir una función que nos ayuda a resolver un ejercicio. Y entonces, para hacer un repaso, nada más, hoy estuvimos hablando de las funciones, los parámetros por copia y por referencia, cómo se pasan, ¿verdad? El qué es el caso los casos base, que es donde tengo la seguridad del valor, ¿verdad? Y la llamada recursiva, que llama a la misma función con los parámetros más pequeños, digámoslo así, reducidos para eventualmente llegar al caso base. También hablamos de los tipos de recursión de cabeza y de cola y vimos este ejercicio aquí al final. Entonces, bueno, espero que haya sido de utilidad. Recomendarles siempre, ¿verdad? Hacer los ejercicios, buscar ejercicios en el juez en línea. Y bueno, recordarles que tenemos para la Olimpiada, eh, tenemos la competencia de práctica abierta a todo público. Para que si quieren practicar, ahí pueden entrar en osi.education. Entonces, bueno, con eso nos despedimos por hoy. Espero que pasen un buen fin de semana y nos estamos hablando. Muy buenas noches. Bueno, aquí nos preguntan, ¿qué recomiendan en matemáticas? Bueno, em, aquí, bueno, vamos a ver, en problemas, aquí hay ejercicios, ¿verdad? Entonces, em, hay varios temas. Yo diría que un tema bonito para, ¿verdad? De los más básicos, aritmética modular. Repasar bien cuáles son las propiedades de la aritmética modular. eh, También teoría de números es bueno, pero bueno, hay distintas, distinta dificultad en eso. Saber si un número es primo, todo eso es importante. Pero bueno, en general, tal vez tener un librito de teoría de números puede ser interesante para matemática. Y bueno, también está todo el tema de conteo, saber contar cuántas son las maneras de ordenar ciertas cosas y así. Pero bueno, eso es otro tema, se llama combinatoria. Entonces yo recomendaría tal vez un poco de estudiar teoría de números, tal vez con un libro introductorio. A veces esos libros introductorios, hay algunos de colegio, pero yo diría que tienden a ser más libros introductorios de la universidad, ¿verdad? Entonces, buscar algún libro como es. Igual aquí tenemos material didáctico y bueno, ahí hay algunas guías de estudio, ¿verdad? Para los temas de la primera eliminatoria, pero también por ejemplo, aquí en el libro, bueno, hay una versión aquí que se está traduciendo en progreso del libro de programación competitiva. Bueno, aquí está, por ejemplo, programación dinámica. eh, Vamos a ver, bueno, sí, aquí hay un poco más aquí parece que esta parte no está traducida todavía. Pero, por ejemplo, aquí podemos ver aritmética modular. Aquí explican, por ejemplo, cómo se calculan cantidades de números coprimos. Entonces aquí hay varios temas que pueden ser interesantes. Em, Siempre sí recomendaría ver que esté en el temario, al menos lo que es la Olimpiada, sí, para efectos de la Olimpiada, revisar que esté en el temario. Ok, entonces sí, tal vez la recomendación sería leer un poco de teoría de números. No sé si eso aclara la duda, pero hay varios ejercicios aquí, entonces buscarlos, ¿verdad? Muchas veces es ver un ejercicio, aprender de eso, ver qué tema no se conocía y con eso se va practicando y conociendo más cada vez.
Ok, bueno, entonces le deseamos muchos éxitos en los estudios y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta luego.